entiende por jurisdicción? Esta es la potestad pública conferida por el Estado a los jueces y tribunales para administrar justicia. Es una función única e indivisible que emana de la soberanía. Ahora bien, ¿qué es la competencia? Es la medida de la jurisdicción. Como el Estado tiene tantos asuntos, no todos los jueces pueden conocer todos los casos. La competencia es el conjunto de reglas que determina qué juez de entre todos los que tienen jurisdicción es el llamado a conocer un asunto en específico. Se determina por territorio, grado, materia y personas. Ahora bien, en cuanto a las reglas de la competencia, la primera regla de la competencia es la distribución de la jurisdicción. Aquí existe competencia de un juez para conocer o juzgar una infracción cuando este juez ejerce jurisdicción en el lugar donde se cometió la infracción. Es decir, será competente el juez donde se cometió la infracción. Un ejemplo es que si un delito fue cometido en Guayaquil, el juez competente será el de Guayaquil. Asimismo, si un delito fue cometido en Quito, el juez competente será el de Quito. Como segunda regla de la competencia, tenemos los casos en los que un delito empieza en un lugar y termina en otro. Cuando se da esto, el delito se consuma en otro, la competencia se va a arraigar en el juez del lugar donde se consumó el delito. Por ejemplo, en los casos de secuestro, cuando una persona es secuestrada aquí en Guayaquil y la trasladan a otro lugar, el juez competente será del lugar donde trasladaron a esa persona, donde fue liberada, donde le quitaron la vida, etc. Como tercera regla de la competencia, tenemos casos en donde no sabemos dónde se cometió el delito. Ejemplo, como el asesinato. Sabemos que hubo un asesinato, pero no dónde se consumó. Esta va de la mano de tres reglas. Que cuando no sabemos el lugar donde se cometió, se lo juzgará en donde se captura el sospechoso. Dos, el lugar del domicilio del sospechoso o en la capital de la República, que en este caso es Quito. Como cuarta regla de la competencia, tenemos el traslado del caso. Aquí, si no sabemos dónde se cometió el delito y se radicó la competencia en un lugar donde en el lugar donde se detuvo al sospechoso, en el domicilio del sospechoso o con el juez de Quito, pero luego se conoce dónde se cometió el delito, todo lo actuado deberá ser remitido al lugar donde se cometió el delito. Pero ¿por qué siempre se prefiere el juez del lugar donde se cometió el delito? Porque este es el que está más cerca de las evidencias. Como quinta regla tenemos los casos en que un delito es cometido en un límite entre dos o más jurisdicciones o dos o más cantones. Los cantones, como sabemos, están divididos por líneas imaginarias o por ríos o puentes, donde se pueden cometer asimismo delitos. Cuando se cometen delitos en esta línea natural entre dos cantones, la competencia radica en el juez que primero aboque conocimiento. Un ejemplo de esto es el caso que se dio en el puente que une el límite entre San Borondón y Durán. El policía que mató a su esposa abogada, el juez competente será el que primero aboque conocimiento. Como competencia número 6 tenemos cuando la infracción se comete en territorio extranjero. Aquí la persona procesada será juzgada por la o el juzgador de la circunscripción territorial en la que es aprehendida o detenida, o por el juzgador de la capital de la República, en este caso Quito. Las infracciones que sean cometidas en territorio extranjero se podrán juzgar en Ecuador en los siguientes casos: cuando la infracción produzca efectos en el Ecuador, en los lugares sometidos a su jurisdicción, o cuando la infracción es cometida en el extranjero pero contra una o varias personas ecuatorianas y no haya sido juzgada en el lugar donde se cometió. Asimismo, cuando la infracción penal es cometida por servidores públicos mientras desempeñan sus funciones oficiales. Un ejemplo, un cónsul ecuatoriano en el extranjero es acusado de peculado. Al ser un servidor público que se encuentra en ejercicio de sus funciones, el juzgador de la capital, Quito, tiene la competencia para juzgar. Cuando la infracción penal afecte bienes jurídicos protegidos por el derecho internacional, siempre que no se hayan iniciado su juzgamiento en otra jurisdicción. Asimismo, cuando las infracciones constituyan graves violaciones a los derechos humanos. También las infracciones cometidas a bordo de aeronaves militares o mercantes que conllevan la bandera ecuatoriana. Un ejemplo es cuando se comete un homicidio dentro de un avión de una aerolínea ecuatoriana que sobrevuela aguas internacionales o territorio extranjero. Por el principio de pabellón, la aeronave es considerada una extensión del territorio nacional. Por tanto, se juzgará según las leyes ecuatorianas. Asimismo, tenemos que las infracciones cometidas por los servidores de las Fuerzas Armadas en el extranjero sobre la base del principio de reciprocidad. La regla de la competencia tenemos el fuero de corte provincial. Aquí, si en una infracción están involucrados ciudadanos comunes y al menos una de esas personas contiene fuero de corte provincial, la corte provincial atraerá el juzgamiento a todos los procesados. Esto evita fragmentar el proceso. Por ejemplo, un juez de garantías penales que tiene un fuero de corte provincial es detenido junto con dos personas particulares por el delito de cohecho. Aunque los particulares normalmente irían a un juez de primer nivel, la corte provincial de justicia juzgará tanto al juez como a los dos particulares para mantener la unidad del juicio. Como octava regla de la competencia tenemos el fuero de corte nacional. Esta regla es más potente, por decirlo así. Si entre los procesados hay alguien con fuero de corte nacional, la Corte Nacional de Justicia juzgará a esa persona y a todos los cómplices sin importar su condición. Ejemplo, un asambleísta que es investigado por peculado junto a 3 contratistas privados. Los contratistas no tienen fuero, pero al participar en el mismo hecho que el asambleísta, la Corte Nacional de Justicia será el tribunal competente para juzgar al asambleísta y a los 3 contratistas simultáneamente. La novena regla de la competencia es la concurrencia de fueros. Esta es una regla de jerarquías. Si en un proceso hay personas con distintos fueros, el principio es que el fuero superior siempre absorbe al inferior. Un ejemplo, un gobernador que tiene un fuero de corte provincial y un ministro de Estado que tiene fuero de corte nacional son procesados por el mismo delito de concusión. Dado que el ministro tiene un fuero de mayor jerarquía, la Corte Nacional de Justicia será la única competente para juzgar a ambos. Tenemos distintas cortes provinciales. Es decir, que si el delito tuvo efectos en diferentes provincias y los procesados están sometidos a la jurisdicción de cortes provinciales distintas, la regla es la prevención, el que conoció primero. Ejemplo, se comete un delito de tráfico de influencias que involucra a funcionarios públicos en Guayaquil y en Pichincha. La Corte Provincial del Guayas dictó la primera orden de detención antes que la de Pichincha. Por lo tanto, la Corte Provincial del Guayas será la competente para juzgar todo el proceso atrayendo la causa. Tenemos la violencia contra la mujer o el núcleo familiar.
Esta es una norma de protección especial. La ley establece que en delitos de violencia de género o intrafamiliar el fuero no existe. El objetivo es que el juzgador sea el especializado en violencia contra la mujer, independientemente de si el agresor es un alto funcionario o un ciudadano común. Un ejemplo es un alcalde que goza de fuero de corte provincial. Este es denunciado por violencia intrafamiliar. A pesar de su cargo y su fuero, no será juzgado por la corte provincial, sino por un juez de la unidad judicial especializada de violencia contra la mujer. La protección de la víctima aquí prevalece sobre el privilegio del fuero.